Y aquí ya, pues como siempre, vamos a empezar con las españolas. Tenemos a Inditex, que está, ya veis la gráfica, no ha sido un comportamiento muy bueno este último año. Así que si durante el año la veíamos cara, porque no, es que está cara, ojito que parece que se ha puesto a precios casi de mínimos anuales. Entonces es interesante. Aunque está muy lejos de la margen de la media móvil, aquí es una empresa que yo personalmente en 40, si la viéramos en 40, no sé si se pondrá a 40, sería interesante entrar o ampliar. Incluso a estos precios también, el que la tenga en cartera. Yo creo que he visto comentarios de que gente que cuando corrigió ya, no sé si había sido, yo creo que en esta primera corrección ya la gente amplió y son precios similares a los de ahora. Yo sé que es gente que la lleva en cartera que cuando se acerca a 44 o 43 amplían porque es un negocio muy bueno. El buyout, ya veis que tampoco lo tienen muy controlado, pero la deuda neta tiene caja neta. Eso es un dato muy bueno en una compañía como Inditex. Y dividendo, un 3,87 con un crecimiento muy bueno. La única duda es este crecimiento. Si va a ser capaz de crecer lo que ha venido creciendo estos últimos años. Que por eso el comportamiento de la cotización ha sido tan castigado, porque se espera que el crecimiento empiece a ser un poco más bajo de lo que venía históricamente haciendo, y entonces el PER empieza a corregir, y entonces a lo mejor el dividendo ya tampoco te lo va a poder incrementar tanto como venía antes, pero bueno, con un 3,87, si te logra incluso incrementar un dividendo del 6%, ya encajaría. Así que, bueno, por eso yo creo que tenemos margen con Inditex. Yo no la llevo en cartera, pero es una empresa que me gustaría llevar el día de mañana en cartera. No me escondo, es una empresa que me gusta, pero quizás estoy siendo muy exigente con ella, pero y al final voy a tener que entrar en ella a lo mejor a precios más altos. Pero yo, si entrara en 40, sería un precio bastante interesante. En 43, 42. Lo mismo que me ocurría con Logista, que quería entrar en ella más abajo y al final terminé entrando en ella a un precio más arriba del esperado. Pues con Inditex el día de mañana pues igual me ocurre lo mismo. Es una impresión, a mí me parece que es una empresa eh, bastante buena, de calidad, ya veis los retornos que tiene. Hay que ver cómo se comporta ahora en estos años, a ver si no sufre ninguna corrección de retornos, pero como si no lo sufre va a volver a subir para arriba y no vamos a tener oportunidad de entrar en ella. Pero bueno, vamos a ver. Gestam y CIE Automotive son dos empresas muy similares, tienen sus diferencias, sobre todo en temas de retornos de ROE y ROIC, pero tienen un comportamiento similar en la cotización. Ya veis que más o menos, quitando esta zona, más o menos se han comportado igual. Son las dos del mismo sector, de la automoción. Yo personalmente me gusta más CIE Automotive por el tema de la calidad. Me gusta más que tenga unos márgenes de calidad de retornos del capital invertido y el propio mejores que Gestam. Y la rentabilidad también es mejor, con un crecimiento un poquito mejor. Entonces, al final, por eso yo me decanté en su día por CIE Automotive. Aparte, el PER ahora mismo está más abajo que CIE, que Gestam, perdón, pero históricamente Gestam cotiza un PER más bajo que CIE. Por eso yo creo que a estos precios CIE Automotive es interesante. Recordamos que ha hecho una auto OPA a un precio de 24 euros y bueno, ya veis que más o menos este intervalo que vemos tan plano es cuando anunció la auto OPA, entonces la cotización se mantuvo muy cerca de esos 24 y ahora en cuanto ya terminó esa auto OPA, ya veis que ha subido un poco la cotización. ¿Qué va a hacer ahora? Pues lógicamente no lo sabremos porque no tenemos la bola de cristal, pero es esperable que tenga un comportamiento bastante interesante. Yo creo que tiene márgenes,
El beneficio por acción hay que ver cómo se comporta, pero bueno, yo creo que tiene un comportamiento muy bueno, estaba teniendo la compañía. Por eso me pareció interesante y entré en ella. Así que aquí en españolas, pues Inditex y CIE están siendo interesantes. CIE a estos precios no me parece cara, pero sí que es verdad que ha tenido mejores precios. Entonces, bueno, si no nos ha gustado a 23 o a 22, a 25 casi, pues nos debería de gustar un poquito menos. Con Inditex nos pasa un poco al revés. Con Inditex a lo mejor nos gustaba cuando estaba en 47 o en 45, pero queríamos que corrigiera y a lo mejor ahora ya tenemos esa corrección y a lo mejor estamos haciendo números. Vamos a pasar ya a Estados Unidos, porque en Reino Unido no tengo ninguna de consumo discrecional. Y tenemos McDonald's por encima de la media móvil, así que no hay mucho que evaluar aquí. Es una empresa de altísima calidad, ya lo sabemos, pero hay que esperar un poquito que corrija un poco si queremos entrar en ella. Ahora mismo pues están cerca de máximos históricos, así que hay que ser un poco pacientes. El PER sí que es verdad que es muy similar al histórico, pero tenemos que seguir siendo un poco pacientes. Starbucks. Tengo muchas dudas con Starbucks, y de hecho me la quité en cartera, porque es que ya veis que lo tengo todo en rojo. ¿Por qué? Pues, primero, la media móvil ahora está por encima, así que si queríamos estar en Starbucks, ahora no es el momento. El momento era cuando estaba en 80 o por ahí, o incluso aquí hace un año. El PER, muy por encima del histórico, 34 veces frente al 30, que ya es un PER elevado. El payout empieza a estar descontrolado. Deuda neta, por encima de las 3 veces. Sí, los márgenes retornos de calidad, vale, muy bien. Pero el dividendo, aunque tenga un 10% de incremento, no creo que sea capaz de incrementar un 10% con estos márgenes. Es que no creo. Ya lo vamos a ver en los próximos años, pero yo creo que no. Y entonces ya empezamos a tener una empresa con un 2,5 que no va a ser capaz de incrementarme un 10, va a ser seguramente un 5, un 4. Bueno, nos tiene que gustar mucho el negocio. Y yo sinceramente creo que le ha entrado competencia a Starbucks. Ya vemos más empresas de cafeterías, también cadenas, y ya no es la exclusividad que tenía hace unos años. Por eso yo me la quité en cartera, no me gustó mucho ese cambio de CEO que hicieron. Me gustó porque es un CEO mejor, entre comillas, pero ese comportamiento de la cotización tan brutal, pues no me pareció que estuviera justificado y aproveché para salir. Y bueno, los que tengáis Starbucks en cartera, es una empresa con calidad, no cabe duda, pero tengo dudas sobre el incremento del dividendo. Es lo que tengo dudas, porque no creo que sea capaz de incrementar el beneficio y el free cash flow tanto como para seguir incrementando el dividendo un 10%, porque es que no tiene margen. Si tuviera margen, no diría nada, pero es que el margen se le está quedando un poco justo y la deuda la tenía un poco por encima. Entonces tampoco puede recurrir a la deuda, no debería de recurrir a la deuda para pagar ese dividendo. Incrementado además. Para mantenerlo, no te queda otra, pero para incrementarlo, no, porque al final estás haciendo trampas al solitario, como se dice. Domino's Pizza es otra empresa también de bastante calidad, pero bueno, está por encima de la media móvil. Es difícil verla por debajo de la media móvil esta empresa, porque la tengo ya vista y pocas veces la he visto por debajo de la media móvil. Cotiza un PER exigente, un 26, pero ya veis que el margen, ya veis cómo tiene el margen. No tiene nada que ver con Starbucks. Aquí tenemos una y otra y ya veis la diferencia. La deuda, ojito con la deuda. Sí que es verdad que nos ocurre con Domino's como con McDonald's. Son empresas que tienen mucha deuda. ¿Por qué? Porque tienen muchos franquiciados y muchos locales son de ellos, entonces tienen deuda como si fuera entre comillas, un rate, y por eso tiene tanta deuda. Pero aún así, todo lo que se pueda mejorar y evaluar, pues mejor entrar en empresas no tan endeudadas, que no sean 100% rates, que no otras que son así un poco mezcla,
y tengan una deuda tan elevada. Ya veis que McDonald's no tiene la deuda tan elevada y tiene también franquicias. Y Starbucks lo mismo. Starbucks también tiene franquicias. Entonces, Domino's yo creo que lo tiene un poco elevado. Dividendo actual 1,5, ya es que deberíamos de tener un crecimiento muy elevado. Con estos márgenes sí que lo puede incrementar, pero aún así si entramos en Domino's no entramos por el dividendo, eso está claro. Entramos un poco por comportamiento de la cotización y de esperar que se cumpla estos crecimientos y luego sí, luego sería interesante por dividendos, pero si damos a dividendos o empresas de dividendo de calidad, no hace falta que sean de dividendos sin calidad, bueno, yo creo que debería de corregir. Si corrige, pues sí, sería interesante. Que te diera un 2% en vez de un 1,5%. Si corrige, ya por debajo de la media móvil. Pero bueno, ya os digo que es difícil verla por debajo de la media móvil. Tenemos a Nike. Es una empresa que estuvo muy castigada tiempo atrás por el tema de los aranceles. No sé lo que va a ocurrir en esta próxima semana porque Donald Trump ha anunciado otra vez los aranceles para la región europea y no sé qué otras regiones también. Entonces, igual tenemos otra vez salsa y movimiento en las cotizaciones. Habría que estar un poco atentos, pero bueno. A mí es una empresa que creo que tiene margen de recuperar. Ya veis que ha recuperado bastante desde cuando estaba en 55, es que llegó a estar. Ya está en 72, el comportamiento ha sido muy bueno. Y lo bueno de Nike es los márgenes que tiene, el beneficio y el free cash flow tienen bastante buenos. Deuda, apenas tiene deuda. Y los retornos, ya veis que tanto el ROE como el ROIC son bestiales. Y yo creo que deberían de ser mejores en cuanto funcione un poco el negocio. Y una vez que lo hayan corregido ese cambio de rumbo que hicieron con el anterior CEO, ahora yo creo que de hecho, por eso se ha mejorado tanto la cotización, porque una vez publicados los últimos resultados, ya dieron como carpetazo final a la estrategia anterior y esperan que a partir de ahora la cotización, o sea, los beneficios se comporten como deberían de comportarse. Ahora es ver si realmente eso es así o no. Pero bueno, un 2,2 con un crecimiento del 11, un 3,71, bueno, estaría dentro de valores. No es tan dividendera, porque realmente no es dividendera, pero no deja de ser una empresa de altísima calidad, que a largo plazo yo creo que Nike, vamos a tener Nike de aquí a 10 y a 20 años. No me cabe duda. Siguiente empresa, Target. Ya sabéis que no es mi devoción las tiendas de retail, por eso aunque sea una empresa que está a precios, está muy por debajo de la media móvil, lleva así mucho tiempo, un PER bajo, y más si lo comparamos frente al histórico, márgenes también muy buenos, deuda también controlada, retornos también muy buenos. Realmente, si no supiera que es un negocio de retail, estaría para comprar 100% o para ampliar. Pero es el negocio en sí que no me gusta. El negocio del retail, por los márgenes que tienen, aunque aquí el ROI se comporta muy bien, pero el margen neto y el operativo, no sé, son negocios que tengan tantos márgenes. Por eso me genera más dudas, pero lógicamente está a buenos precios actualmente. Ha estado un poquito mejor, yo creo que ha llegado a estar a $100 o incluso a 99, creo, no lo sé, pero sé que ha estado por ahí. Que incluso yo me planteé, cuando la vi en 100, incluso me lo planteé, pero me pesaba mucho el sector, o el subsector en este caso. No me terminaba, sabía que no iba a estar cómodo con ese negocio en la cartera. Creo que hay, entre comillas, mejores negocios. Que seguramente con el tiempo, a lo mejor, con estos datos financieros, o según el radar, lo más fácil es que se comporten mucho mejor por cotización y por dividendos y por todo. Pero, no sé. Tengo mis dudas. Sinceramente, las sigo teniendo ahora porque la veo muy bien, pero es que me pesa mucho el tema del negocio.
Tengo ese sesgo y no lo puedo evitar. Lowe's, pues un poco lo mismo, aunque está por encima de la media móvil casi empatada. No deja de ser sector retail también, menos dividendo, más crecimiento, pero ya ves que al final acabas en menos dividendo a los 5 años. Y Home Depot, pues lo mismo, sector retail, pero ya es que ya me extraña hasta esto, ya veis que unas de retail se comportan entre comillas mejor que otras, entonces, ¿por qué? ¿Qué es la diferencia de unas a otras? Como es algo que se me escapa o que no logro entender del todo, pues por eso no prefiero entrar, porque por algo seguramente tiene que ser por algo, entonces prefiero mantenerme al margen, pero no me cabe duda que el financiera por números Target está muchísimo mejor que las otras. Creo que, igual me equivoco, pero me suena a mí que Target, por la política woke que tuvo, creo que fue castigada. Se me hace raro que por esa política te castiguen tanto en bolsa, pero hoy en día me lo creo todo. Y es que podría ser una explicación, que por el tema de woke se le castigue y aunque sea una empresa que por datos financieramente está muy bien, pero la cotización no lo refleja. Habría que vigilarla más de cerca, la verdad. Pero bueno. Y luego ya vamos a Europa con automovilismo. Mercedes, Bayer, Volkswagen. Ya las tengo comentadas en otros radares. Son empresas cíclicas. El sector automóvil está teniendo un año complicadete. Ya han corregido el dividendo, lo han recortado y aún así siguen dando un dividendo bastante interesante. Sigue siendo el 40 más o menos en Volkswagen, que es un poco más, en torno al 40% del beneficio o del free cash flow, que es lo que suelen repartir siempre. Se curan mucho en salud estas compañías. Y bueno, ya veis que el incremento le pongo 0 porque lo acaban de recortar. Y vuelvo a repetir lo que dije siempre. De estas 3 compañías, a mí personalmente me gusta más Mercedes. ¿A qué precio? Empezaría a verla por debajo de 50, que ya la hemos tenido, en 48, 49, pero incluso a 45, que no creo que no sé si la veremos, pero a 45 igual ya asumiría esa ciclicidad y tendría esa garantía de ciclicidad en esta empresa. Es que las cíclicas hay que comprarlas muy, muy castigadas. Y yo creo que, aunque están castigadas, Mercedes todavía no está del todo castigada. Stellantis sí, Stellantis ya veis que está muy, muy, muy castigada, pero aunque no tenga deuda, es porque no introducen. Los coches de Stellantis, personalmente, a mí me gustan menos que los de los otros grupos. Entonces, si no confío ya en el negocio en sí, pues ¿para qué lo voy a tener en cartera? Pero bueno, la tengo aquí en el radar porque hay gente que sé que la lleva en cartera, Stellantis, y bueno, actualmente está dando el PER. Es un poco falso, entre comillas, porque las cíclicas muchas veces cuando el PER está muy alto es cuando más interesante es comprarlas. Y bueno, a ver, es que los retornos ya veis que tampoco están muy un 7 y un 5, un 7,9. Sí que es verdad que en Stellantis creo que no tenemos retención o doble retención, entonces eso es una ventaja. Pero el día de mañana, como en las Mercedes, Bayer y Volkswagen nos quiten la doble retención, pues es muchísimo mejor como compañía y como rentabilidad. Y ya por último, Ferrari muy por encima de la media móvil, no hay nada que mirar, es una empresa más de lujo que de automoción. Y Louis Vuitton, que lleva un año bastante durillo, el PER también muy abajo, márgenes muy controlados, la deuda muy controlada y el dividendo pues es muy muy difícil ver este dividendo en esta compañía. Habría que ver cómo se comporta, porque si no remonta el tema del lujo pues puede seguir sufriendo, pero actualmente a estos precios quien la lleve es lógico que vaya ampliando y quien no la lleve pues también veo lógico que la contemple. Yo personalmente me mantengo al margen porque no
A mí me pesa mucho la doble retención en estas compañías, y más con un dividendo tan bajo. ¿Podría asumir la doble retención en Mercedes? Sí, porque me da un 8,1, por mucho que me aplique la doble retención, bueno, algo me llega, y si el día de mañana me la quitan, pues eso que me llevo. Pero es que aquí un 2,67 y si encima me quitan más de lo que me deberían de quitar, pues al final me llega la mitad. Entonces, para que me llegue a la mitad, sin saber a ciencia cierta dónde va a ir el lujo en los próximos años, que lógicamente tendrá que ir arriba, pero yo personalmente no, o sea, ¿y qué ocurre cuando vaya arriba? ¿Voy a seguir ampliando? Pues no lo sé. Esa es la duda. Cuando se ponga Louis Vuitton a 800, ¿voy a ampliar? Entonces, por eso, aunque esté muy barata ahora, es que para estos precios sería para entrar en ella súper fuerte. Es decir, venga, cierro los ojos aunque corrija y entro, mientras estén en estos precios, intento cerrar la posición a un peso interesante. Que creo que hay gente que lo está haciendo así y yo ahí eso lo veo bien. Pero entrar con una pequeña posición para luego seguir ampliando, es que si tus pronósticos se cumplen, es muy probable que esta empresa, doblar sería hablar mucho, pero bueno, se te ponga en 700 es fácil. Entonces, en 700 te planteas ampliar posición. O dirías, joder, tenía que haber ampliado más cuando estaba en 450. Yo personalmente, como no puedo o no tengo pensado destinar tanto peso ahora en poco tiempo a una compañía, pues por eso la descarto. Vamos al sector industrial. Por último, o sea, descarto. Vamos a pasar ahora al sector